Este programa es para todos. Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Estamos a esta hora en directo, como todos los miércoles cuando el Consejo de Medellín está sesionando en sus sesiones ordinarias. Esta mañana transmitimos la sesión plenaria del Consejo de Medellín, entonces nuestro programa está en directo a las 3 de la tarde. Empiecen a llamar ya. 441-2100, que hoy con gusto también, como siempre lo hacemos, los vamos a acompañar, les vamos a recomendar, los vamos a orientar. Para eso está aquí la doctora Fanny Isabel. Tortícolis, dolor lumbar y hernia de disco, doctora Fanny Isabel. Si usted me permite ser muy simplón, para empezar a ubicarnos en el tema, pues dolor de espalda, esto tiene que ver con la columna, pero es que usted ya nos va a explicar cada cosa para irnos ubicando, pero de entrada hoy vamos a hablar de eso, dolor de espalda. Exactamente, Felipe. Buenas tardes a todos los televidentes, primero que todo, gracias por acompañarnos como siempre, y yo sé que con este tema muchos se van a sentir identificados. Quien no ha tenido lumbalgia, como dice Felipe, el dolor en la parte baja de la espalda, y la tortícolis se refiere al dolor cervical, o sea, al dolor en el cuello, que es ocasionado, los dos son ocasionados generalmente por malas posturas, por hacer deporte en una forma inadecuada, cuando no tenemos un buen entrenamiento, por el estrés que a todos a veces nos acosa un poquito, y por las malas posiciones al dormir, al trabajar o cuando hacemos las labores domésticas. Una causa de consulta muy frecuente de todos los días y que aquí vamos a aclarar hoy con un especialista invitado. Usted dio en la clave, ¿a quién no le ha dado? Este parece ser una problemática que ha tenido entre el 60 y el 80% de la población en algún momento de su vida. Y el 50% de la población que trabaja tiene unos enormes efectos económicos en la productividad por lo mismo, porque como se presenta tan habitualmente, porque genera algunas incapacidades. Entonces esto nos lleva a la consulta, es una de las principales causas de consulta. Estaba leyendo por aquí, en los servicios de urgencias es la tercera causa de consulta, en la medicina general es la cuarta causa de consulta, es la segunda causa de pensión por invalidez, en fin, es más habitual de lo que muchas veces pensamos. Y repito, entonces hay un componente económico en la productividad muy importante. Hoy vamos a hablar del tema y como se presenta tanto, seguramente ustedes tienen una gran cantidad de preguntas, porque decía la doctora Fanny Isabel, pues vamos a tomar el dolor como en diferentes partes, ¿no? Exacto, sí señor. Vamos a hablar entonces del dolor cervical, que es el que se produce en el cuello, donde hay contractura de los músculos, donde puede haber inflamación de los ligamentos. A veces puede ser un dolor tan molesto que se irradia a los brazos, que puede ser muy incapacitante, muy relacionado con malas posiciones al dormir, cuando no hay un buen descanso, y también puede generar dolores de cabeza, cefaleas muy frecuentes e incapacitantes. Cuando hablamos de lumbalgia y del dolor de espalda, entonces pueden haber también causas traumáticas, golpes, accidentes, también hay algunas, se dividen en causas mecánicas e inflamatorias, que ahora con el invitado lo vamos a aclarar, y puede transcurrir. Si transcurre menos de 4 semanas se llama lumbalgia aguda, si pasan más de 12 semanas ya se llama una lumbalgia crónica, y habría que hacer otros estudios especiales para saber que detrás de esto no hayan otros problemas más graves. Tiene mucho que ver, usted me corregirá si no es así, con los hábitos posturales, con la manera como las personas se ubican para realizar diferentes actividades. Por eso cuando hablamos de prevención, entonces hay que revisar los movimientos y las posturas que tenemos, por ejemplo, en el trabajo, porque hay trabajos que implican cargar cosas, levantar cosas, bueno, eso es muy importante. Las técnicas para los diferentes juegos, se lo decía, hacer bien cada actividad deportiva, entender cómo es que se hace, calentar para hacerlo, prepararse para hacerlo, porque muchas veces cuando no se hacen esos pasos previos, pues resulta, y muchas de estas personas los fines de semana que salen a trotar, que salen a jugar, que jugaron fútbol, pues llegan al consultorio los lunes en la mañana con una gran cantidad de padecimientos y dolores en esta zona.
el control del peso parece ser también un elemento importante a la hora de la prevención, porque las personas con sobrepeso tienden a tener estas dificultades. Sí, Felipe, mira, el sedentarismo está muy relacionado con la lumbalgia, hace que los músculos de la espalda estén más débiles y que por lo tanto entonces se presente más este síntoma. En cuanto a la cervicalgia, es también importante mencionar que cuando hay una inclinación de la cabeza porque la contractura del músculo es tan fuerte, se llama tortícolis. Esa es como la diferencia entre tortícolis y cervicalgia. Hay un tipo de tortícolis que es la congénita infantil, que esa se produce muchas veces desde el vientre, desde que el fetico está en el vientre de la mamá, por algunas presiones sobre estos músculos del cuello o también porque hay algún traumatismo en el momento del parto. De todo esto vamos a conversar y yo sé que es muy importante, como siempre, apuntarle a la prevención, porque como lo decía Felipe, tiene mucho que ver con esas posturas. Pasamos 8 horas o hasta más sentados frente a un computador, frente a un escritorio y no nos acordamos que debemos tener ciertas higiene postural. De eso vamos a hablar hoy también. Pues sé que son muchas las preguntas, entiendo porque alcancé a escuchar por allá en el fondo que al parecer ya hay una primera llamada, pero primero veamos este informe. Ubiquémonos más en el tema, incluso antes de saludar a nuestro invitado para esta tarde. 441-2100, estamos en directo. Llamen hoy a Medellín Ciudad Saludable. ¿Alguna vez se ha levantado con dolor o sensación de latigazos en el cuello o la incapacidad de moverse debido a un dolor de espalda? Estas pueden ser algunas de las consecuencias de las malas posturas que acostumbramos a tener al momento de trabajar, estudiar o de levantar objetos pesados. Es por ello que hoy traemos a Medellín Ciudad Saludable aquellas afecciones médicas que pueden afectar el cuello y la espalda, ya sea por falta de prevención o por deficiencias al momento de nacer, entre ellas la tortícolis, los lumbagos y las hernias discales. La tortícolis es la inflamación de los nervios cervicales, la cual en la mayoría de los casos afecta el músculo esternocleidomastoideo, provocando así rigidez muscular y dolor al realizar movimientos con la cabeza y la reducción de los mismos. Sin embargo, estas vértebras cervicales no son las únicas afectadas en este proceso de inflamación, pues debido a la ubicación de la región lumbar y a la falta de prevención en ciertas actividades, podemos provocar la aparición de las hernias discales. La estructura de la columna es la que nos permite movernos, agacharnos y girarnos. Sin embargo, muchas veces se abusa de esta sin tener en cuenta que una correcta posición al agacharse y sobre todo en la noche al momento de dormir son indispensables para evitar estas dolencias que conllevan a la pérdida de fuerza o debilidad, entumecimiento en los músculos y picazón. Si desea conocer más sobre las molestias en esta zona y conocer los ejercicios que podemos realizar para evitarlas, quédese en Medellín Ciudad Saludable. Muy bien, entonces el tema de hoy, lumbalgia, dolor cervical o cervicalgia, y también tocaba un punto especial. Cuando hablamos de lumbalgia hay que hablar de hernia de disco. También vamos a conversar de eso hoy. Estas almohadillitas que hay entre las vértebras en la columna, que son como unos amortiguadores, muchas veces se salen de su sitio y pueden llegar a generar también una lumbalgia bien molesta y puede tener compresión de algunos nervios, que es lo que llamamos ciática. Ya ahí se presentan unos síntomas diferentes, hormigueo, parestesias, calambres en los miembros inferiores, y detrás de esto deben existir unos estudios importantes para que podamos atender a tiempo estas enfermedades y no se nos compliquen. De todo eso vamos a conversar hoy, entonces no se les olvide llamar. Mejor dicho, hay mucho tema y poco tiempo y lo tenemos que aprovechar. Empiecen a marcar ya 441-2100. Si prefieren utilizar a esta hora las redes sociales, pueden escribirnos en Twitter, nos citan como @saludmedellín, y en Facebook nos buscan ahí en el muro o en el chat. También nos pueden escribir preguntas, comentarios. Somos Secretaría de Salud Medellín. Hay llamada, pero ya está nuestro invitado, doctora Fanny Isabel. La invito entonces para que avancemos a saludar al doctor Juan Roberto Medina. Hola, Felipe. Doctor Juan Roberto, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, médico fisiatra, nos acompaña esta tarde pues para resolver las preguntas que la doctora Fanny Isabel y yo tenemos para esta tarde, pero sobre todo, especialmente, y siempre lo decimos, para atenderlos a ustedes. Por eso, ya hay alguien en la línea, sigan marcando 441-2100. Doctor Juan Roberto, este es un tema muy amplio.
Pues la doctora Fanny Isabel ya nos hizo una muy buena introducción con muchos elementos, pero para conversar hay mucho. Yo creo que no nos va a alcanzar para todo, pero bueno, demos una buena mirada aprovechando esta hora de trabajo. Así es, Felipe, yo creo que el tiempo no, porque el tema realmente es muy universal, es muy extenso. No más nos podríamos quedar hablando de higiene postural un buen rato como factor predisponente de las lumbalgias. De igual forma, otro tema también muy interesante que es la tortícolis, que es una consulta común cuando la mamá lleva al niño porque no tuerce la cabeza o no la lleva a la línea media. Si el niño se queda así, niños de 2, 3 meses de edad, preguntando qué pasa con esta tortícolis, que a veces no es congénita y simplemente son trastornos temporales de la madurez neurológica. Y de igual forma, el universo de la discopatía, que es muy complejo. Muy bien, doctor. Vamos entonces a atender a nuestro primer televidente para que sigamos conversando sobre el tema. Nos llama Williamson Arias desde Itagüí. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Aló? Muy buenas tardes, doctora. Vea, mi inquietud es esta. Yo en estos instantes, yo tengo un lumbar en toda la parte de la espalda, la parte hacia abajo. Y ese lumbar, hay veces yo no sé, y tengo también otro dolor en la parte de los pies, como si fuera un frío, todo ese dolor tan impresionante que uno soporta todo ese dolor día y noche y todos los días, y eso es lumbar. He tomado droga y todas esas cosas y no se me quita. ¿Qué debo de hacer, doctora? Muchas gracias y feliz tarde. Bueno, yo creo que le podemos hacer 2 preguntitas, doctor, como para orientarnos más. ¿Hace cuánto sufres de este problema y si te han hecho algún examen, alguna radiografía o algún otro examen? Sí, doctora, mire, ese por ahí aproximadamente, esto lo tengo desde hace 2 años. Sí. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 54 años. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, doctor? ¿Usted es diabético, Williamson? Williamson, ¿es diabético? ¿Cómo, doctor? Pregunta el doctor si usted es diabético. No, nada de eso, no, es solamente el problema que yo he tenido, es ese problema, en toda la parte del tobillo hacia abajo como un dolor impresionante, y de la parte de la rodilla y la parte de la espalda, que eso sí me duele demasiado. Perfecto. Y me ha tomado ya muchas radiografías y dice que no encuentra nada. Bueno, muchas gracias por tu llamada. Bueno, doctor. Se tocan varios puntos muy importantes. La radiografía. La radiografía no tiene validez en un dolor lumbar mecánico. ¿Por qué? Porque el dolor en la lumbalgia mecánica se origina en el músculo, se origina en los ligamentos, en las fascias, en los tendones, jamás se origina en el hueso. La radiografía solo le toma la foto al hueso. Solo se indica radiografía cuando hablamos de banderas rojas. ¿Qué son banderas rojas? Son señales de advertencia. ¿Qué son señales de advertencia? Un paciente mayor de 50 años que tenga, por ejemplo, síntomas de alteración de la próstata, disminución del chorro, orinadera, estas cosas. Un paciente también mayor de edad que de pronto tenga una pérdida de peso muy importante en cuestión de 2 o 3 meses, que pierda 10, 15 kilos. Eso es una bandera roja. Nos está hablando, por ejemplo, primer ejemplo, si es próstata, pues podemos pensar en una enfermedad metastásica de ese cáncer de próstata. O una persona que se va devastando progresivamente de una forma rápida, no se explica que hay una condición sistémica que lo está agravando. Puede ser un cáncer de otro tipo. La gente de edad, que es pues, propensa no, pero puede cursar con mieloma múltiple o una enfermedad metastásica de seno, pulmón, colon. Entonces son siembras del cáncer al hueso que va a generar dolor. En ese momento, Felipe, es cuando se necesita la radiografía. Pero no te imaginas, Fanny Isabel, la gente va al consultorio exigiendo una radiografía y jamás consideran el riesgo de que están irradiando su cuerpo. Y una dosis de una radiografía de columna es una dosificación importante. No es que uno se tome una radiografía de espalda y a los 4 años ya tenga cáncer de colon, no. Pero si yo tengo la predisposición genética porque mi padre, mis abuelos o mi línea hereditaria tiene cáncer de colon, por decir algo, y yo los alboroto con radiación ionizante, pues no es adecuado.
Entonces lo mejor es, primero ver, ¿dónde se origina el dolor? Por ejemplo, el señor Williamson de Itagüí, él está hablando que el tobillo y de la rodilla para abajo se le enfría. Podría ser un problema vascular, que no tiene nada que ver con la lumbalgia. De igual forma, otra cosa, le preguntaba si era diabético, ¿por qué? Porque todo, digamos, el cableado eléctrico, o sea, toda la inervación periférica, los nervios que me hacen mover los músculos o sentir las sensaciones, se alteran en las diabetes. Y lo que ocurre es que la diabetes, como a un cable, todo cable eléctrico tiene un aislante. La diabetes destruye ese aislante y genera cortos. Como cualquier cable que está pelado, se genera un corto. Entonces la gente, eso se llaman parestesias. Y eso es un problema del nervio, no de la columna. Entonces, de entrada hay que diferenciar qué es lo que origina el dolor. Ahora, doctor Medina, la llamada de Williamson nos lleva a revisar el tema de cómo se hace el diagnóstico, porque es que esa posición, eso lo que expresa el televidente es muy común. Llevo 2, llevo 3, llevo 5, llevo 10 años con estos dolores terribles, me han hecho radiografías, me han hecho una cantidad de cosas, no encuentran nada. ¿Cómo se procede entonces para identificar cuando se trata una de estas situaciones? Bueno, entonces primero hay que definir el dolor, ¿dónde se origina? Si es un dolor mecánico, ya lo dije, músculos, ligamentos, tendones, fascias, o si es un dolor inherente del hueso, ¿cierto? Si es inherente del hueso es porque hay una bandera roja, enfermedad metabólica del hueso, una fractura por aplastamiento o enfermedad metastásica. Pero que se hubiera visto en las radiografías, obviamente. La clínica te lo dice, tú sabes. Y 2 años de evolución, pues. La gente le pide a uno mucho examen diagnóstico, pero un buen clínico en un consultorio tiene el 98% del diagnóstico con lo que tiene en su disco duro. Uno pide exámenes diagnósticos cuando ocurren dos cosas: o quiero variar el tratamiento, o simplemente la verdad estoy absolutamente perdido y quiero enfocarme por algún lado. De resto, no hay por qué pedir exámenes. Entonces, volviendo a la pregunta, defino dónde se origina el dolor. Y entonces también ubico dónde está el paciente. Un paciente de 54 años, debo pensar que pueda tener arterioesclerosis o que las arterias se le comienzan a tapar y estamos ante una insuficiencia arterial. Puede ser una señora de la misma edad, digamos de 52 años, pero entonces ya debo pensar que es una señora posmenopáusica, cuyos estrógenos no le ayudan ya a su colágeno, a toda su arquitectura. Digamos, a las mujeres les va peor, Felipe, que a nosotros, porque ellas mientras que estén ovulando están secretando estrógeno. Claro. Entonces su piel, sus ligamentos, todo va a ser elástico, todo va a ser maleable. Una vez llega la menopausia, viene la cadena de osteoporosis y sus articulaciones se van volviendo duras. Es característica la frase: yo antes me ponían 4 y lavaba el baño y me iba a ayudar a la mamá con el de ella. Ahorita lavo 2 platos y ya no puedo. Claro. Su colágeno se va volviendo duro porque ya no hay quien le mantenga esa juventud. Claro. La respuesta, tú sabes, Fanny Isabel, no es, bueno, entonces démosle estrógeno a la señora para recuperar la lozanía. No, porque ya se sabe que se incrementa el riesgo de cáncer de útero. Entonces, fíjate, Felipe, que uno debe estar contextualizando el paciente y ubicándolo en un punto. Y a partir de ahí se viene una serie de tratamientos y una baraja de diagnósticos y tratamientos, por supuesto. Bueno, mucho que hablar del dolor de espalda y de todo lo que se deriva de ahí. Doctor, vamos a ver entonces algunas preguntas que le hicimos a los ciudadanos sobre estas patologías para ver cómo les respondemos. Mi nombre es Blanca Nubia Alzate. Yo quiero saber qué molestias me puede causar una hernia discal y qué problemas me genera. Gracias por la pregunta. Vamos a resolverla, doctor Medina. Hernia discal. Muy buena, Felipe. Entonces, hace 6 millones de años a un mono se le ocurrió colocarse en 2 pies. 6 millones de años. A partir de ahí comenzamos a ser bípedos. Ningún otro vertebrado camina en 2 pies. Eventualmente, pues el perrito de la casa que yo lo entreno para que salude,
temporalmente se apoya en dos pies o los monos, pero el hombre como tal camina en dos extremidades. Entonces, ¿qué ocurre? El haber levantado el tronco implica que mis discos deben soportar el peso y la presión de la cabeza, cerebro, tórax, contenido abdominal, más sus músculos. Un solo brazo puede llegar a pesar 3.5 kilogramos. El cerebro pesa 1,5 kilos. Entonces, si sumamos bastante todo ese peso, va a ser mucha presión sobre la columna, sobre los discos. ¿A qué voy? Entonces, el disco es una alberja de cartílago 80% agua, ¿cierto? Esa alberja está rodeada a manera de cebolla de un tejido que lo va envolviendo y mantiene ese núcleo en su sitio. Doctor, perdón, ¿le gustaría que pasáramos una de las imágenes donde se puede observar? Sí. Para facilitar la explicación, ahí lo estamos viendo. Exacto, precisamente. Ahí está. Entonces, fíjate, al lado izquierdo de la pantalla vemos el disco normal. Entonces, como les decía, estos discos se comienzan a deshidratar a partir de los 26 años. ¿Por qué tan temprano? Porque comenzamos, ya lleva 26 años el disco soportando la presión y el peso de nuestro cuerpo. A los 26 años comienza a haber deterioro. ¿Y qué ocurre entonces con ese deterioro? La alberjita que hablábamos se va saliendo o va atravesando las capas de cebolla hasta que sale y protruye. Del lado derecho vemos la hernia. ¿Cuándo hablamos de hernia? Cuando la protrusión es tan grande que va y toca uno de esos cables que hay ahí, que es el nervio. En ese momento se llama radiculopatía. Entonces, esto es un punto clave, Felipe, porque a la gente se le toman TACs o resonancias y la lectura es protrusión. Protrusión es nada, todos tenemos protrusión. ¿Cuándo comienzan las protrusiones? Ya lo dije, a los 26 años. Muy distinto cuando se habla de extrusión. Extrusión fue que toda la pepa que había dentro de esa capa de cebolla se salió. Un ejemplo mucho más sencillo que lo de un paciente alguna vez. Los discos intervertebrales son como un aguacate. La pepa es el núcleo de ese disco y la carne es lo que mantiene eso. Fanny, ¿sabe cuando dejas el aguacate por ahí en el mueble de la cocina y al rato o muy al rato lo vas a utilizar para otra parte de la receta, ves que se ha vuelto negro? Pero de igual forma ves que la carne se ha despegado de la pepa y la pepa queda suelta. Exactamente la enfermedad discal. La carne se daña y la pepa queda suelta y se sale. Sí. Ahí es cuando hablamos de extrusión y eso es lo que genera problemas radiculares. Entonces, esa es la hernia. Una hernia discal debe generar un problema radicular. ¿Qué es un problema radicular? El nervio, como veíamos en la gráfica, se machaca y esa irritación va a generar un dolor que se irradia hasta donde termina el nervio. Ahí lo estamos viendo otra vez la gráfica. Entonces, si el pulgar o el índice no se entumece, no es radiculopatía. Si el dolor no va por debajo de la rodilla, no es radiculopatía. A don Wilson, él decía que la rodilla para abajo. Pero volvemos al tema, podría ser un problema vascular, porque él mencionó frío. Entonces podría ser un problema vascular. Y estas irradiaciones a las extremidades se llaman claudicación. Las claudicaciones neurológicas se presentan en reposo. Las claudicaciones vasculares se presentan en ejercicio, porque el músculo me va a pedir más oxígeno. Y si yo tengo tapada la arteria, no me llega oxígeno. Entonces el músculo protesta con calambre o con dolor. Pero si yo estoy en reposo, ahí está la hernia todavía machacando el nervio, ¿cierto? Porque esa no se quita de ahí fácilmente. Exacto. Entonces, si me está machacando el nervio, en reposo siento la claudicación. Esa es la gran diferencia cuando hay un problema neurológico o cuando hay un problema vascular. Vámonos a San Cristóbal. Está Hernán Mejía. Hernán, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por este excelente programa. Gracias a usted por llamarnos. ¿Tiene pregunta? Doctor y doctora, yo tengo un problema como en la columna. A mí me hicieron una fijación de columna en la parte lumbar hace 1 año y medio. Y seguí con muchos dolores y resulta que ya tengo un problema cervical. En una resonancia magnética me hacen pues
el estudio y encuentran un osteocondrosis multinivel, canal estrecho de C4, C5 hasta la C7 de tipo multifuncional y una estenosis de los canales laterales del lado derecho, C4, C5, bilaterales en C5, C6, C7. Mi pregunta es, ¿qué solución hay para eso? Si me dicen que bloqueos o si ya es un daño que el bloqueo me va a corregir ese problema, o cuál es la situación, o es causa de la fijación que tengo de columna, o bueno, tengo 59 años y llevo trabajando más de 35 años mecánica. Yo quisiera saber qué solución, pero que sea excelente, pues no sé hasta qué punto puede ser lo que se llama el bloqueo del dolor. Claro. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Bueno, doctor. Bueno, aunque no supimos si la fijación era cervical o lumbar, pero asumamos que es cervical. Que es cervical, ¿cierto? por lo que él leyó en el examen. Las fijaciones. ¿Qué son fijaciones? Es simplemente tomar dos segmentos. La unidad funcional de la columna son dos vértebras y su disco. Eso es unidad funcional. ¿Cómo decir que la unidad funcional del cuerpo es la célula, cierto? O la unidad funcional de la sociedad, la familia. Bueno. Entonces, en una fijación se toman tres cuerpos y se puentean con una placa y tornillos. Eso es para volver estable lo inestable. Cuando se llega a ese punto es porque los pacientes han tenido una inestabilidad muy importante de la columna, son muy sintomáticos y por donde sale ese cableado eléctrico está muy estrecho. Llegar a ese punto realmente un neurocirujano lo piensa mucho porque es una cirugía mutilante en el sentido de que la radiografía puede quedar muy bonita, pero el resultado no. Parece que lo que le ocurre esto a nuestro oyente, en el sentido de que se le han fijado unos segmentos, o sea que aumenté un brazo de palanca, ¿cierto? Y transferí, mi doctora, esa energía a los segmentos superiores. Entonces quedan unos segmentos arriba libres y luego lo que está pegado, ¿cierto? Entonces esos segmentos libres tienen que absorber el choque, la vibración y el movimiento de lo que quedó pegado. Traduce en la espondiloartrosis que tiene el señor en los otros niveles. Y hay otra cosa peor, Fanny Isabel, es cuando se hacen grandes intervenciones, pues hay grandes cicatrices. Y hay una cosa que se llama fibrosis post-quirúrgica, fibrosis post-laminectomía, fibrosis perirradicular. Consiste en que ese cableado eléctrico que ya hemos mencionado se comienza a llenar de telarañas que son telarañas de cicatriz y perpetúan una irritación sobre el nervio, que traduce en una perpetuar ese dolor radicular que hemos estado estudiando en este momento. Entonces es lo que se llama el síndrome de espalda fallida. Eso es realmente una tragedia, tanto para el clínico como para el paciente, porque prácticamente no tienen una cura, solamente tienen un tratamiento. Doctor, y referente a lo que nos decía este televidente, que si era una buena opción los bloqueos, ¿usted qué opina de eso? Depende, bueno, hay varios, ¿qué es bloqueo? Bloqueo es ir al sitio donde puede haber el daño articular por degeneración y meter ahí una sustancia que puede ser, por lo general es un anestésico con un antiinflamatorio. Sí. Ese es un bloqueo facetario, un bloqueo articular. Hay otra posibilidad, es meter esteroides cortisona dentro del canal medular. ¿Para que desinflame? Para que desinflame. Son medidas paliativas. Temporales. Temporales. Cuando hay daños muy severos, temporales. Cuando hay daños mecánicos o que no hay un daño estructural como tal, pero hay una irritación de nervio que uno desde ningún examen afuera lo puede ver, tocaría esculcar allá adentro y usualmente a veces uno se lleva sorpresas. Traigo al caso el ejemplo,
un paciente que consultaba por una radiculopatía, la resonancia era normal, todos los estudios eran normales, la electromiografía, que es un examen para evaluar el nervio periférico, estaba bien. Finalmente se intervino, yo asistí como ayudante a ese caso y lo que estaba molestando era una varice sobre la raíz que la estaba generando. Entonces, pues llegar a esas exquisiteces diagnósticas es muy difícil. Rarezas. Eso sí ya es extravagante, pero digamos dentro de lo usual, los bloqueos funcionan cuando los casos no son tan aberrantes severos desde el punto de vista mecánico, severos. Pero no hay ninguna utilidad cuando ya tenemos un daño muy importante. Vamos a hacer una pausa institucional corta y ya regresamos con el doctor Medina para seguir hablando de estos temas. 441-2100 para que hagan sus consultas. Ya regresamos. En Telemedellín aquí te ves. Es que hay meros problemas. Yo le dije, ¿por qué? Dice que usted embarazó a mi hermanita. Y salieron 2 rayitas. Yo no me las creía. Porque yo no terminé el colegio. No pensé en un futuro. Se empieza a molestar y no deja dormir. Ahí sí a uno la... como Y ahora me pongo a pensar que uno quisiera darles tantas cosas. El parto sí fue un poquito pues complicado por la edad. Que a mí se me metió un capricho de que yo quería quedar en embarazo. Descuido chiquito. Es una niña criando otra niña. Periodísticos Telemedellín presenta Embarazos adolescentes, madres antes de tiempo, este domingo 17 de noviembre a las 21:30 horas. Yo a veces sí me pongo a pensar que yo pudiera devolver el tiempo. El concurso Capital Semilla es la oportunidad para los nuevos microempresarios de Medellín. Este motiva a la creación y fortalecimiento de ideas innovadoras. Nos inscribimos al concurso, hicimos pues como toda la parte del plan de negocios que hay que hacer y resultamos ganadoras de este concurso en la versión del 2012. Entonces ya con este concurso recibimos como un capital de inicio y adicional al capital tenemos un año de asesorías. El programa de fortalecimiento empresarial de la Alcaldía de Medellín promueve la generación de ingresos y de empleo en todas las zonas del municipio. Y vean que hay muchos proyectos que sí se ganan estos concursos, que sí reciben ayuda de la Alcaldía, entonces es salir a buscar qué nos estaban ofreciendo los demás, qué hay afuera para nosotros y aprovechar todas las oportunidades. Encontrar apoyo para concretar ideas innovadoras y convertirlas en prósperas empresas, eso es vida. Medellín. Todos por la vida. Este es un llamado no solo a portar un uniforme, sino a luchar por la esperanza del país. Un llamado a convertirse en un mejor ciudadano, más allá de un título, por el honor de servir. Un llamado que el país le hace a los nuevos líderes de la patria. Un llamado a buscar la gloria, esa que no es fácil, que es sacrificio, disciplina, coraje. Esa que nadie les puede quitar. Profesional, escucha el llamado. Haz parte de la historia. Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Esto es Construir un País Seguro. Estamos transformando a Colombia. En Telemedellín aquí te ves. Estamos en directo en Medellín Ciudad Saludable a esta hora, que es un horario habitual de retransmisión del programa. Recuerden que los miércoles transmitimos sesión del Consejo en la mañana. Nosotros estamos en las tardes con el consultorio abierto. Rápida revisión a redes sociales. Por el Facebook me encuentro una convocatoria muy especial para las comunidades de los barrios La Isla y Santa Cruz. Dice los días martes 12. A ver, yo cierro por acá esta conversación de Diego, que me espere un segundito. Martes 12, miércoles 13 que hoy y jueves 14 de noviembre, en el marco del proyecto de prevención del primer consumo de sustancias psicoactivas, un grupo de psicólogas estará realizando asesorías psicosociales dirigidas a la comunidad de los barrios La Isla y Santa Cruz. Esto es en la Comuna 2.
en la isla de 9 de la mañana a 7 de la noche para que aprovechen hoy y mañana, eso en la sede social, y en Santa Cruz de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro de Integración Barrial, porque juntos sí podemos, únete a la vida, el momento es ahora para que lo aprovechen. Y en Twitter, la gente de Premio Calidad dice Salud Medellín invita al Simposio Internacional Premio a la Calidad, la entrada es libre, con previa inscripción. Doctor Medina, por aquí Liliana, que es en Twitter es @lilianita_68, dice lo siguiente: resonancia de columna cervical en C5, formación osteofítica discal central, raíces de C6, existe compresión izquierda. Esto me está ocasionando mucho dolor del brazo izquierdo. Doctor, ¿es necesaria la cirugía? Eso pregunta Liliana en Twitter. Bueno, muy bien. Entonces, tampoco debe quedar la idea de que cualquier alteración que se pueda ver una resonancia signifique cirugía, ¿cierto? Por ejemplo, volviendo al punto que tocábamos, bueno, antes de comentar el bloqueo, a Liliana se le podría hacer terapia. ¿Cuál es el objetivo de la terapia? La terapia tiene dos objetivos: analgesia y recuperar función. En este caso, la terapia que requiere Liliana es una terapia analgésica. ¿Qué otra posibilidad me da la terapia a mí? Es abrir ese foramen que es el huequito por donde sale el nervio y aliviar el dolor. Ahí sí lo estoy aliviando, Felipe, porque no tiene ningún sentido tomar analgésicos porque eso es maquillar el dolor. Uno debe curar el dolor, ir a la causa que lo genera y retirarlo. Entonces, Liliana, primero, antes de una resonancia adversa, pues se deben agotar los tratamientos no quirúrgicos. Muy bien. Y lo otro dentro de lo no quirúrgico, pues estaría el bloqueo, que de pronto a ella también le puede servir. Sí, sería una buena opción para ella. Perfecto, doctor, gracias. Bueno, y vamos ahora entonces a Campo Valdés. Tenemos llamada de María Rengifo. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Hola, María. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Qué bueno, cuéntanos. Bueno, los felicito primero que todo por el gran programa pues que ustedes están presentando. Mi inquietud para el doctor es que tengo un hijo de 18 años. Él nació con mielomeningocele e hidrocefalia. El pronóstico de él ha sido muy favorable siempre. O sea, él es un muchacho que tiene movimiento en sus pies. Él ya está en 10º de bachillerato, ha estado muy bien, su evolución ha sido muy buena. De hecho, los neurólogos siempre le dieron un pronóstico favorable, pero resulta que ahora empezó enfermo, con dolores en la columna, se queda sin movimiento, le duelen los pies. A él le mandaron una radiografía de columna, le salió osteopenia. Pero el ortopedista dice que no, que es imposible, que eso le da solo a la gente, pues a los mayores de edad. Y aparte de eso me dijo que de pronto la radiografía había salido el espacio donde él tenía el meningocele, que entonces por eso se veía, o sea, ¿cómo le digo yo? La escritura pues que dieron decía eso, pero que realmente no es osteopenia. Entonces me tiene muy preocupada y quiero saber a ver qué puedo hacer. No sé, las radiografías que le toman a él siempre salen buenas. No sé. Muy bien, María. Gracias, María, por tu llamada. Claro. Quiero explicar qué es mielomeningocele. Día 12 de fecundación humana. Somos una hoja de papel. Esto es un embrión, una hoja de papel, día 12, Felipe. Día 14, esa hoja de papel se cierra. Entonces vamos a tener un segmento donde irá la cabeza y un segmento donde irán las piernas. Más o menos día 21 se ha formado una burbuja y acá dos esbozos. Pero en ese momento esa hoja de papel se cierra y se debe sellar como se cierra con un cierre. Cuando hay mielomeningocele, cuando ese cierre no ocluye esa hoja. Y entonces queda un agujero por donde se sale el contenido de la médula.
El peor de los casos es cuando jamás cierra, incluye la cabeza, anencefalia. Son niños inviables. Entonces, ¿cuál es el problema con el mielomeningocele? Mientras más alto sea el defecto del cierre, más alto será, más incompatible con la vida y con el movimiento. Mientras más bajo, va a ser mejor el pronóstico. Seguramente es el caso del muchacho. Sí, sí, porque ya tiene 18 años. ¿Por qué la denervación? Porque lo que no queda conectado con el nervio no tiene influjo eléctrico, no se genera un campo eléctrico y el recambio de calcio no se efectúa bien. Siempre habrá denervación cuando hay una lesión neurológica. Entonces es normal que el chico tenga osteopenia. No es una osteopenia del adulto, no, es por denervación. El mielomeningocele, entonces acabamos de aprender que hay un daño neurológico que varía de nivel. Usualmente los mielomenigoceles, por casuística, tú sabes, Ana Isabel, son del segmento lumbar hacia abajo. Y usualmente son chicos cuya contenido medular se sale en T12. Entonces son niños parapléjicos. Entonces, al no tener piernas y no tener ciertos músculos bajos de la espalda, no tienen buen control de tronco. Ahí es cuando vienen las desviaciones posturales. ¿Y en qué acabamos, Fanny Isabel? En lumbalgias mecánicas, pero por denervación. Son las más comunes. Bueno, doctor, sigamos con el tema de la lumbalgia, que es tan común. Ahorita estábamos hablando de higiene postural. Usted nos contaba pues que era la causa más frecuente el no tener una buena higiene postural de las lumbalgias. ¿Cuáles son las recomendaciones a la hora de dormir, de hacer ejercicio que usted da? Eso es otro programa. No importa, aprovechemos el colchón. Usted habló algo del colchón. ¿Qué es higiene postural? Higiene postural es un punto donde yo estoy parado y en la cual mi musculatura no está haciendo ningún esfuerzo. Hablábamos de que hace 6 millones de años a un simio se le ocurrió levantarse para explicar lo que era enfermedad discal degenerativa. El hecho de estar parado significa que en neutro no tengo ningún músculo activado, todos están en reposo. Es una postura económicamente muy buena porque energéticamente ningún músculo se está agotando. Entonces, higiene postural se refiere a estar en una posición donde no tenga ningún músculo actuando. Higiene postural para manejar. Caderas de pronto algo más bajas que las rodillas o por lo menos a 90 grados en la posición a manejar. La postura en el escritorio, los codos deben quedar a 90 grados sobre el escritorio y yo debo dejar que haya suficiente balcón dentro de ese escritorio para apoyar todos mis antebrazos. Esos teclados que quedan al borde del mesón generan que... Como este aquí, que es en el fatal, aire. Siquiera el programa no es sino de una hora. Si no, ya te verían la consulta. Entonces, teclados al borde del precipicio generan que estos músculos no estén en reposo, van a estar en acción y un músculo se agota. Entonces, esas tendinitis son agotamiento muscular. ¿Qué pasa con los deportistas de fin de semana? Usualmente gente sedentaria que está sentada en su oficina todo el tiempo y el domingo sale a la ciclovía, se la recorre desde Envigado hasta el centro y se devuelve a unas velocidades inauditas. Lo que están haciendo es desgarrando sus estructuras que no tienen ningún tipo de entrenamiento. Uno debe tener entrenamiento para hacer un deporte, pero lo peor es el deporte casual. Colchones. La gran pregunta, ¿cuál es el mejor colchón? El mejor colchón es donde yo tenga higiene postural, o sea, que todos mis músculos estén en reposo. Ojo, cuando yo esté acostado, mi columna cervical debe quedar en eje con la columna torácica y esta a su vez con la columna lumbar cuando estoy acostado. ¿Qué quiere decir para preservar ese eje? Que la almohada me llene el hueco de la columna y me soporte la cabeza y que la almohada no sea ni muy baja ni muy alta, porque voy a tener estiramiento de un lado y contractura del otro según el caso. Entonces, mi columna debe estar en eje cervical, torácico, lumbar.
¿Cómo dormir? Jamás boca abajo, que es muy frecuente. Gente que duerme boca abajo, brazos extendidos y la cabeza para un lado. Fatal. Eso es dolor de espalda fijo y tortícolis fija. Escúcheme un segundito, doctor Medina, porque es que está Lucely Álvarez en Bello esperándonos hace un ratico, pero ya vamos a retomar esos consejos que son muy importantes para este tema. Lucely, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Gracias por esperarnos, bien, bienvenida. Gracias. Mira, para hacerle una preguntita al doctor, lo que pasa es que he venido como desde hace varios años con unos dolores pues en la parte baja de la espalda muy fuertes, he estado pues como consultando por eso varias veces. Lo último pues que ya me hicieron fue en junio un bloqueo de columna. Pues para mí fue mortal, horrible, pues porque el dolor se me pasaba como a los pies y con descanso se me iba como calmando el dolor, pero ya a partir de que me hicieron el bloqueo de columna yo quedé con la pierna derecha, eso yo no les puedo decir si es un quemón o es un calambre que es en la pierna derecha. No es frecuente, es como momentos. A veces voy a dar el paso y se me va el pie. Entonces, en este momento, yo utilizo unas muletas porque aún pues los médicos no han decidido, no me encuentran nada, que no tengo nada. Me hicieron una resonancia magnética y dice pues la resonancia que tengo una alteración de la intensidad de la señal de sacro en el lado derecho de la articulación sacroiliaca, y en el ilíaco se comportan con hipointensos en la T1, hipotensos en la T2 y una marcadamente intensos en la STIR, disminución en la intensidad en la señal de los discos intervertebrales de la L4 y L5 en un menor grado, de la L5 S1, y existe un abombamiento discal difuso con un desgarro concéntrico del anillo fibroso de la articulación central y protrusión subarticular derecha. Entonces, a mi pregunta, doctor, ¿es normal que uno después de hacerse un bloqueo de columna quede con ese dolor? A mí me hicieron ya también examen de los neoconductos y los nervios y no me encuentran nada. Mi preocupación es porque yo en realidad me considero una mujer muy joven y en este momento me da miedo soltar las muletas porque hay momentos que se me va el pie, no tengo fuerza en el lado derecho. ¿Eso es debido a qué? ¿O eso con terapias, con una cirugía? A mí pues aún la EPS pues no me ha resuelto nada de esto, que siempre he estado como consultando, pero no me decían nada. Pero mi pregunta, doctor, vuelvo y le digo, es con terapias, cirugía, ¿qué debo de hacer? ¿O eso fue por qué? ¿Por qué me pasó eso? ¿Eso es normal o qué, doctor? Muchísimas gracias por la información que me pueda brindar. Perfecto, Lucely. Muchas gracias por hacernos la pregunta. Doctor Medina, escúcheme un segundito y a Lucely le voy a pedir que se quede muy atenta a la transmisión, que ya vamos a regresar en segundos a contestar sus inquietudes. Ya volvemos. En Telemedellín aquí te ves. En la Comuna 6 de Medellín están estrenando colegio. Estas son las nuevas instalaciones de la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán, porque apostarle todo a la educación vale la pena. Mejora indiscutiblemente la calidad de vida de nuestros estudiantes al tener pues unos espacios educativos mucho más eficientes, más bonitos, más cómodos. Entonces al haber más estudiantes dentro de las aulas pues va a haber menos personas de pronto en otros asuntos que pueden generar percepción de inseguridad o inseguridad como tal. 780 estudiantes entre los 5 y 20 años disfrutan de este nuevo espacio. Esta sede impacta mucho en el barrio porque antiguamente teníamos una sección muy fea, muy deteriorada. Más espacios para la educación, más jóvenes educados para el futuro. Eso es vida. Medellín, todos por la vida.
El juez primero civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar informa que el día 3 de octubre de 2013 fue admitida solicitud de restitución de tierras, predios, parcela 14 Villarrica y lote 14A, departamento del Cesar, municipio de San Alberto, vereda Monterrey. Mayor información, Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, calle 16B, número 983, segundo piso, edificio Leslie. Restitución de tierras, tus tierras, tus derechos, por un país más justo. Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos. En Telemedellín aquí te ves. Nos vinimos hasta el corregimiento de Santa Elena buscando grupos o líderes comunitarios que nos enseñen y nos motiven a llevar una vida más saludable mediante actividades como la del Grupo Huellas. Mi nombre es Ervin Andrés Ramírez. En este momento vamos a hacer un pequeño circuito en la vereda Altambo de aproximadamente 3 horas de recorrido y digamos unos 4 o 5 kilómetros aproximadamente. Le aportamos a una vida saludable ya que estamos realizando actividad física en el medio natural, estamos estimulando nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema respiratorio y además estamos haciéndolo en un medio que está libre de contaminación. Trabaja desde tu corazón, tus pulmones, tus piernas, tus muslos, tu abdomen. Muchos no creen que acá está trabajando el abdomen porque creen que solo nos estamos moviendo con las piernas, pero todo tu cuerpo debe trabajar para realizar una mejor actividad. Hay problemas como la debilidad en tobillos, rodillas. A medida que tú vas aprendiendo a caminar y hacer estas actividades y el tipo de movimiento que vamos generando en los caminos, pues se van fortaleciendo todos nuestros grupos musculares y a medida que vamos intensificando nuestros trabajos, pues podemos empezar con actividades muy suaves y poco a poco ir subiendo a grados de dificultad más exigentes. Caminar, bailar, hacer gimnasia y hacer actividades como las manualidades han hecho parte de los días miércoles que les presentamos a ustedes los grupos que trabajan no solo por nuestra salud física, sino porque nuestra salud mental esté en óptimas condiciones. Terminemos entonces de conocer al equipo de Grupo Huellas y de disfrutar de esta zona donde podemos practicar las caminatas ecológicas. Cada vez uno se engoma más en este cuento y cada 8 días es una ruta nueva. Es no solo salir a caminar, sino hacer otros deportes de aventura, a tener más amigos, mejores amigos. Esta es mi felicidad. Hemos estado en Antioquia, pues hemos recorrido casi que todos los municipios prácticamente. Yo creo que ella conoce más municipios que yo. Y a nivel de Colombia, en Barranquilla, Boyacá, Bogotá, pues diferentes departamentos. Los viajes más duros que hemos tenido fue la expedición que hicimos al Cocuy. Estuvimos 14 días en alta montaña, caminando siempre sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar y haciéndole cumbre a algunos de los nevados. Entonces son actividades de mucha exigencia física y que necesitan de una muy buena preparación para poderlos asumir con éxito. Uno se siente más vivo, con más energía, por la noche duermes mejor, te sientes relajado, nunca te vas a estresar, vas a estar siempre feliz. Esto es definitivamente lo mejor. Sacúdanse las cobijas y aquí los esperamos. Si quieren visitar menos al médico y disfrutar más la vida, salgan de la casa, vénganse a caminar, vénganse a respirar aire puro. Si crees que al igual que ellos tienes un grupo que trabaja por la salud de la comunidad, escríbenos al correo electrónico medellínsaludable@telemedellin.tv. Muy bien, y ahí estábamos escuchando a Alejandra Ríos, ella hace parte
nuestro equipo de trabajo de realización de este programa, y estaba acompañando en la vereda del Tambo, por cierto, pues un sitio divino, un paisaje espectacular, este grupo Huellas, donde nos daban un ejemplo de cómo haciendo ejercicio, haciendo actividad física, en un sitio tan bonito, mejoran los estilos de vida, muchas enfermedades cardiovasculares y obviamente la lumbalgia, ¿cierto, doctor? Así es. Además que esos bosques de Santa Elena son mágicos. Tener una caminadita para allá y verá las cosas buenas que les va a pasar. Doctor Medina, dejamos a Luceli, debe estar allá en Bello muy pendiente del programa para una respuesta. Bueno, recordemos, Luceli le hicieron un bloqueo y quedó con un dolor radicular, fíjate, bien específico. Y Felipe Luceli creo que nos hizo un resumen de todo el programa, porque nos describió los hallazgos de la resonancia. Ella habla de protrusiones, de daño del disco, etcétera. Digamos casi que fue el prólogo, el epílogo de este programa. ¿Qué le debe haber sucedido? Cuando las agujas para hacer los bloqueos son agujas que no generan traumas, son agujas muy romas. Usualmente esa aguja lo que hace es empujar la raíz, jamás la hiere. Pero el problema, Felipe, es que cuando se insulta el tejido neurológico, él deja una memoria de irritación y él mismo sigue perpetuando en el cerebro cierto dolor. Muy distinto, Fanny, cuando tú te golpeas, como tú sabes, cualquier tejido, hay una cascada inflamatoria y hay una reparación. No así en el tejido neurológico. El tejido neurológico aún guarda una memoria que se perpetúa, que es lo que se llama dolor crónico. ¿Le va a pasar? La debilidad del pie se explica porque al estar insultado el nervio se baja el voltaje eléctrico que le llega al músculo y entonces el músculo no responde. Eso mejora con terapia. Terapia entonces. Muy bien, doctor. ¿Qué le parece si con estos minuticos que nos quedan de programa aprovechamos para continuar con las recomendaciones? Se pasa muy rápido, ¿no? Cierto. Yo les dije que este era un tema muy grande y poco el tiempo. Bueno, hablemos del colchón. Tirarse al suelo, por decir que sea una superficie absolutamente dura, versus un colchón exageradamente blando. Los dos extremos son deleterios. Lo de botarse al suelo o el colchón de paja de nuestros abuelos no se debe hacer. Genera estrés en los tejidos, se estiran músculos porque al tener, digamos, la curva de la cadera y el hombro sobre una superficie muy rígida, se tendería como a quebrar, ¿cierto? Además de que habrían zonas de apoyo sobre superficies muy duras que van a generar dolor. Entonces, colchón duro, no, eso es falso. Los colchones exageradamente blandos ocurre lo mismo. No va a haber soporte del esqueleto. Al no haber soporte del esqueleto, ¿qué es lo que debe comenzar a hacer el músculo? Traer para contraerse, para estabilizar. Entonces, un colchón muy blando va a generar también dolor. Entonces, ¿cuál es el colchón? Un colchón algo duro y una colchoneta de unos 4 o 5 centímetros de gruesa. Hay un estándar muy interesante para saber si el colchón es adecuado o no. Se toma más o menos una tablilla de 20 por 20 o lo que era una carátula de un vinilo que nosotros alcanzamos a escuchar, una tabla de ese tamaño y encima se coloca un ladrillo. Si se sumerge esa estructura, una pulgada, ese es un colchón bueno. Ese es el truco. Entonces, que se sumerja, que se hunda un poquito. Que se hunda un poquito. 2.2 centímetros. Una pulgada. Hay que ir a comprar entonces el colchón. La otra respuesta es cuál es el mejor, pues los más caros, pero hay unos colchones absolutamente imposibles. Claro. Doctor Medina, usted hace un rato por allá en el programa dijo que a los 26 años es normal que empiece a darse un debilitamiento de los discos. ¿Eso es prevenible? ¿Eso con ejercicio, con alimentación, con suplementos? ¿Eso uno puede retardar ese proceso que usted lo explicó que es de manera natural? ¿Uno puede hacer algo para eso? ¿Para que le dure más? ¿Qué pregunta, Felipe? Corchador. Pero recoche. Me la tiró prendida. Primero, es una involución natural del ser humano. Si nos tomamos radiografías los tres, todos vamos a tener discopatía de L5S1. Si nos encontramos en este escenario dentro de 10 años, ya tendremos 2 niveles. Es normal. A todos nos salen arrugas, canas,
y nuestros deditos se van volviendo turupudos. Entonces no existe ningún suplemento que retarde ese proceso. La respuesta sería mejor algo, bueno, sabemos que no lo puede retardar, pero que no sea tan pronto. El mejor ejercicio, la natación o ejercicios que no sean de impacto. Bicicleta estático, de pronto la elíptica, pero el mejor es la natación para la columna. Perfecto, ahí hay una muy buena recomendación. Excelente. Pues doctor Medina, lo dijimos, poco tiempo, esta hora se va muy rápido. El tema grande tendremos que retomarlo en alguna otra oportunidad. Mil gracias por acompañarnos, sus explicaciones muy claras, muy pedagógicas. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por venir. Doctora Fanny, terminamos por hoy. Mil gracias, qué pesar, pues que hay que volverlo a invitar. Hay que volverlo a invitar y seguir conversando. Y mañana todos los televidentes los esperamos a las 11 de la mañana. Vamos a tratar un tema especial, un tema sobre violencia sexual y vamos a hacer un enfoque especial. Cómo direccionar entonces a aquellas personas que tienen problemas de este tipo, cuáles son las instituciones encargadas de resolver estos problemas y dar orientación. Entonces mañana nos vemos a las 11 como todos los días. Feliz tarde. Gracias. Cuídense mucho. Aquí te ves, aquí te ves.